Breve reseña de la historia de la llegada del mensaje al Estado a Guerrero de Cuarto y Quinto Paso y la historia del movimiento en nuestra región Costa Grande, con la participación del compañero Jesús Silva. Bien, compañero, ¿qué nos puede platicar usted sobre esa historia? Bien, pues antes que nada, un gusto poder estar aquí, que me hayan invitado a participar. Doy gracias a Dios, primeramente, por permitirnos llegar a este punto, a esta parte, ¿no? A través de este magnífico y bellísimo programa. Y qué más que en su momento haber estado acompañados de la Asociación de Grupos Anónimos de Amor y Servicio. Y pues bien, yo les voy a compartir lo que para mí fue la experiencia y la vivencia, pues yo creo como la de muchos, más maravillosa, más grandiosa, que transformó y que cambió nuestras vidas, ¿sí? Vidas de destrucción, de sufrimiento, en una vida de recuperación, de esperanza, de amor, de restauración. Y es a través de este magnífico programa, al cual siempre le daré gracias a Dios por este programa tan bello que nos dio, por cada compañero, por cada agrupación. Y pues bien, entrando en el tema, yo les comento que en el año junio del 2001, yo me vengo huyendo de la Ciudad de México de todos mis problemas al municipio de Tecpan, a la provincia de Tecpan, ahí, ¿sí? Y ya estando ahí, yo venía pues muy mal por todas las cuestiones adictivas y emocionales. Y conozco ahí, lo conocía desde niño, a Ivanoe F, ¿sí? Ivanoe F, así lo vamos a dejar. Ivanoe, pues para aquel entonces militaba ya en una agrupación que se acababa de abrir en Tecpan, tenía unos cuantos meses, el grupo se había abierto en mayo, 2 meses antes de que yo llegara, porque yo llegué en julio, tenía muy poco de abrirse la agrupación. Y pues me pasa el mensaje y yo tardo en llegar hasta el mes de septiembre a mis juntas de preparación, ¿sí? Y ahí el grupo lo llevaban un compañero, el día de hoy el compañero Gilberto, hoy es un compañero, un empresario restaurantero, que es aquí en Las Gatas, tiene la mesa del pescador, y el compañero Cornelio R., que ya había militado en los grupos de Hora y Media. Vivió su experiencia y abrieron el grupo, porque el grupo inicial se había abierto en San Luis La Loma, ¿sí? Me pasan el mensaje, escucho mis juntas de preparación y me voy a escribir el día 5 de octubre, ¿sí? Y fue una experiencia, pues bueno, obviamente que transformó mi vida, ¿sí? E iniciamos con el programa que lo había traído el padrino Justino R., ¿sí? En aquel entonces, a través de haber ido a vivir su experiencia a Yautepec, con el padrino Vicente, que a la postre viviría el grupo Midleton. Él tenía un grupo en México, el grupo Mayoría de Edad, y se apadrinaron con el padrino Leonides de Acapulco, y trajeron la experiencia por primera vez a San Luis La Loma, unos meses antes de que yo llegara, casi un año creo. Y antes del año es cuando yo vivo mi experiencia en la hacienda de San Luis, lo que ellos la conocen como la hacienda Costa Grande, ¿sí? Y vivo mi experiencia y empieza un proceder, ¿no? Voy a apoyar la primera vez. En aquel entonces esto era un boom. Eran experiencias donde iban a escribir de 120 a 200 escribientes, ¿sí? Obviamente pues había padrinos al vapor, sí había mucho, la palabra correcta es desconocimiento, ¿sí? Porque pues había un solo padrino, el padrino regía todo, era prácticamente un cacicazgo, ¿sí? Y obviamente empiezan este proceder, venían padrinos de México, de estos grupos, ya padrinos con experiencia, y se veían muchas situaciones, ¿no? Dentro de estas, pues que a mí no me cabía, con poca experiencia en aquel entonces, que 35, 40 padrinos apadrinaran a 200 personas, ¿no? Y me acuerdo que eran padrinos que competían por apadrinar 3, 4, 5, y al final pues se mofaban, ¿no? Decían, a mí me tocaron 5, y a mí esto, y a mí lo otro, ¿no? Y se hablaba muchas veces de lo que ocurría dentro de los desfogues. Yo decía que algo no estaba bien porque se supone que era anónimo, ¿no? Y empezamos ese proceso. Llega el día en que pues el grupo de Tecpan crece mucho, ¿sí? El grupo de Tecpan se llevaba los servicios de guía espiritual, de música, quinto paso, ¿sí? El único servicio que no se había llevado era el de coordinar la escritura, ¿sí? O sea, coordinar la escritura, que en aquel entonces el que coordinaba primera escritura, coordinaba toda la hacienda, ¿sí? Era el líder, el mandamás, ¿sí? Y pues sobre esas bases nos regíamos, ¿no? La terapia dura, fuerte,
venían grupos de México a escribir, venía el padre Valentín, que tenía nexos en Texcoco, ahí por Garibaldi, en la Ciudad de México, y se hacía una fiesta muy grande, ¿sí? Pero había mucho deseo, había mucha euforia, ¿sí? Eso sí, había un deseo apasionado, porque se estaba descubriendo algo y no entendíamos qué, que no era otra cosa más que, pues digo, no lo podemos tapar ni ocultar, que era la presencia de Dios en seres que veníamos imperfectos, que veníamos muy mal, que veníamos de vidas completamente ya desahuciadas, trastornados. Siente la presencia de Dios a través de una experiencia de cuarto y quinto paso, ¿sí? Donde se te habla con palabras, con groserías, con terapia dura, y es algo que se contrapone, ¿sí? Pero es algo maravilloso, ¿no? Entonces en esa euforia se empieza a vivir esas experiencias, ¿no? Y mes con mes, esa parte, las juntas de preparación, la lucha en los grupos por quién servía, se peleaba el servicio desde el café, sí, yo me acuerdo, por barrer el grupo nos peleábamos, ¿sí? Y se iba formando uno. Pero no dejaba de haber ciertas anomalías que a muchos niños caía el 20, ¿no? Una especie de cacicazgo, de autoritarismo, ¿sí? Y a la vez de mucha anarquía, pleitos, chismes, conspiraciones, ¿no? Y este tipo de situaciones que a la postre servirían para que Dios nos mantuviera, ¿sí? Permanentes en el grupo. Y en aquellos entonces, en esa búsqueda donde había muchas luchas y nos enfermábamos emocionalmente, en esas pugnas, ¿sí? Va a vivir la experiencia una amiga mía que no era alcohólica, arquitecta, tenía problemas pues, emocionales con su marido, la arquitecta Cecilia Sánchez, recuerdo, y me hago muy amigo de ella, y en el pueblo de Tecpan nos confundíamos que éramos hermanos, y su esposo, el arquitecto Francisco, de repente con cierta escepticismo veía nuestra amistad y empecé a tratar al arquitecto y nos hicimos muy amigos. Un día en esas partes que nos veía así de repente, que había muchas luchas, y Cecilia nos decía, yo no sé por qué pelean tanto en el grupo, mira, tengo un amigo que también está en el grupo, yo lo veo bien tranquilo, veo su espiritualidad, y le digo, ¿quién es? Dice, se llama Ranulfo, es el dueño de la barrotera La Costeña, y La Costeña estaba en Tecpan, muy cerca de la plaza central del centro, entre el banco HSBC y Electra. Ahí estaba su abarrotera, una abarrotera un poco grande. Si te voy a contactar con él para que platiques con él. Dice, él está en un movimiento muy grande, ¿sí? Y bueno, efectivamente un día llego a la abarrotera y estaba Ranulfo en su oficinita y me presento con él. Yo en aquel entonces le iba a comprar los suministros a la madre de mis hijos, que vendía yogur con fruta, cosas así. Habíamos llegado y era la forma en que nos manteníamos en Tecpan, ¿sí? Y en esa plática me hago amigo de Ranulfo, efectivamente un compañero muy, muy sencillo, la verdad. El día de hoy mis respetos y cómo Dios obra de maneras tan poderosas, ¿no? Entonces Ranulfo me dice que efectivamente que él está en un grupo en la ciudad de Cuernavaca, porque él viajaba constantemente de Tecpan a Cuernavaca, tenía otro negocio en Cuernavaca, ¿sí? Y sus problemas de repente, tanto económicos como familiares, lo llevaban a estar en esa parte de estar tanto en Tecpan como en Cuernavaca, pero pasaba más tiempo en Cuernavaca, y él había nacido en el grupo Chapultepec de Cuernavaca. Y el grupo Chapultepec pertenecía ya para aquel entonces a los grupos anónimos de Amor y Servicio, a la asociación. Ahí estaban el padrino Fernando, sí, que hasta la fecha pues seguimos siendo muy amigos, el padrino Gonzalo, ¿sí? La esposa del padrino Fernando, y híjole, se me olvidaría muchos padrinos que fueron piezas claves, ¿no? Entonces, pues Ranulfo nos contacta con ellos, y vienen ellos un día, sin pedirnos nada, viene el grupo Chapultepec de parte de la asociación a traernos el movimiento, el mensaje del movimiento de los grupos anónimos de Amor y Servicio. El grupo en aquel entonces, en Tecpan, que hasta el día de hoy se llama Llegamos a Creer, que fue el primer grupo, estaba a un lado de la secundaria Moisés Sanz y la escuela, una escuela particular, que olvido su nombre ahorita. Estaba en la parte de atrás, recuerdo que llegaron los compañeros en varios carros, un taxi de Cuernavaca, era impactante por primera vez.
Pero lo que más nos impactó a todos, que no había ese autoritarismo, no ver al padrino así casi y besarle la mano y inclinar la cabeza. Eran compañeros que estaban a un nivel espiritual, emocional, que nos trataban de al igual a todos, ¿no? Con mucha buena voluntad, y eso nos impactó en aquel entonces. El padrino Gonzalo, el padrino Fernando, y como te repito, muchos padrinos vinieron, como unos 6, 7 padrinos en aquel entonces, y nos traen el mensaje. En aquel entonces, la persona que a mí me pasó el mensaje para llegar a la experiencia, Ivanoe, era nuestro coordinador, nuestro líder del grupo. Entonces yo contacto a Ranulfo con Ivanoe y con el grupo. Ranulfo nos contacta con su grupo Chapultepec, vienen ellos, nos traen un pequeño simposio, un pequeño como seminario de unas 2 horas, donde hablamos de los pasos, del servicio, y descubrimos una parte, ¿no? Pero a mí lo que me impactó en manera personal es que ellos me decían el apadrinamiento. El apadrinamiento debe de ser de peso y de fondo. Tú no puedes arreglar una vida, ¿sí?, que trae 30, 40 años de enfermedad, de sufrimiento, en 2, 3 horas, ¿no? El padrino tiene que pasar un tiempo, ¿no? Y nos hablaban de la experiencia ya con una estructura, cómo debían de ser. Entonces, nos invitan, si queríamos, sin ningún compromiso, a participar con los grupos anónimos de amor y servicio, pero nos sugerían que fuéramos a escribir con ellos. Entonces, hacemos una reunión en el grupo y por votación se decide que se vayan a escribir la primera vez a la hacienda El Álamo Azul, me acuerdo, que estaba a un lado de Ozumba, ¿sí? El compañero Ivanoe, que era el coordinador, su esposa, la madrina Vero, el compañero Romualdo, un compañero que también fue gran luchador, muy amigo con Fernando, se hicieron después, y una compañera Tonita, que era muy famosa, una señora que vende unos tacos muy ricos ahí en Tepa, de Pola, le decíamos Polita. Se fueron a escribir ellos 4. Ivanoe ya andaba como en las últimas, ¿no? Porque se habían dado una serie, nos separamos de la hacienda Costa Grande, e iniciamos nuestra hacienda en Tecpan, y el iniciar una hacienda había traído sus beneficios, pero también graves consecuencias, porque éramos novatos en el servicio, ¿no? Entonces tú sabes que el servicio a veces te enferma. Entonces cuando llegan los compañeros de Chapultepec, enviados, así es, literalmente te digo, enviados por Dios, porque te voy a decir lo que ocurre después, enviados por Dios, nos aterrizan, ¿sí? Me dicen, no, cálmense, el servicio no es así, el servicio es esto, el servicio, y nos muestran la otra cara del servicio, el derrotarnos realmente. Ivanoe, cuando regresa de esa experiencia, regresa así, con un wow, o sea, esto que vivimos fue maravilloso, ¿no? Y nos vamos la siguiente vez a escribir, un compañero que después sería mi compadre, Pepe Pineda, Elia, Diel y mi tocayo Chucho, la máscara que le decimos, ¿no? Y yo, nos vamos a escribir a la misma hacienda. Y en aquel entonces tenían ellos la particularidad de que nos enseñaron, eran haciendas donde escribían hasta 800 personas, ¿sí? Entonces, lo que sí tenían, que no podía estar un familiar dentro de la misma hacienda. Y tenían el acuerdo con una hacienda muy cercana, porque hay muchas haciendas ahí, del Padrino Domingo, me acuerdo, ¿sí? Los familiares se iban a escribir a la hacienda del Padrino Domingo y los de allá de aquella hacienda se venían aquí. Estaban sincronizados los trabajos, era el trabajo, y eso me impactó mucho, que los trabajos en las haciendas estaban estructurados y eran similares, tenían sus autonomías y las tenían que respetar. Y eran muchas haciendas a nivel de varios estados del país. Entonces, cuando yo escribo, a mí me comparte el padrino René la segunda escritura. Yo ya tenía tercera escritura, y cuando llego al grupo Chapultepec, pues yo iba voy a escribir cuarta, ¿no? Con el hecho de mis estrellitas. Y tenía esa particularidad. Me acuerdo que la madrina Vero, se llama la esposa de Fernando, me rompe las estrellitas, ¿verdad? Porque me dice, no, padrino, aquí tenemos de autonomía, las que usted tenga se va a segunda, ¿no? En ese rato mi ego y mi soberbia fue golpeado. Yo decía, no, y aparte no podíamos salir del grupo. Allí escuchábamos juntas de preparación, ahí dormíamos y ahí nos esperábamos a que salieran los autobuses, ¿no? Entonces yo estando ahí, pues de la parte de que te quieres salir y no estás a gusto porque no están respetando tu jerarquía, ¿no? Esas partes. Pero nos fuimos a escribir y esa escritura que nos regalan ahí en el Álamo Azul, con el padrino René, fue impactante. Cambió todo el proceder de la hacienda de Tecpan y decidimos afiliarnos, ¿sí?, al movimiento, y de ahí se vinieron, pues nos invitaron sin compromiso a muchas asambleas. Había una hacienda que era de construcción, donde creo que hacían retiros también de la iglesia
a un lado del Popo, me acuerdo. Estaba el padrino Jesús, del grupo, creo que Enciende una Luz, que era un grupo muy grande. Llegamos y fue otra... No, fue una cara impresionante, porque eran muchos padrinos de mucha experiencia, que venían de hora y media, de 24 horas, y hacían las juntas y veían la terapia fuerte, pero con mucho respeto, y al final nos encerramos 2 o 3 días, me acuerdo, ¿sí? Y nosotros viendo, porque nos íbamos por lo general, Ivanoe y yo nos íbamos a esas juntas, ¿no? Entonces, híjole, a veces ni dormíamos en la noche de estar platicando, los demás padrinos ya dormidos, ¿no? Porque daban chance de dormir, te levantabas y seguía la asamblea, y nos agradó muchísimo eso, y ahí conocimos a grandes servidores, que así los tomo yo, el padrino Jesús Juárez, hermano, de un cordial saludo, el padrino Roberto Rojas, ¿sí? Mi padrino Elí, que fue mi padrino también, y fuimos a escribir a su hacienda, padrinos de toda la República, el padrino Carlos de Villahermosa, ¿sí? Y híjole, padrinos de Cuernavaca, como no tienes idea, que nos atendieron muchas veces de la mejor manera. Antes de afiliarnos hizo un congreso en una secundaria en Cuernavaca, creo que fue el segundo congreso. Ahí quisimos ir varios, de la hacienda de Justino, de Costa Grande y varias haciendas, y allá se hizo de repente una situación un poquito anómala, porque un padrino quería arrebatar el acta constitutiva. El padrino Jesús le decía, no, hay que inscribirse, por eso tiene una inscripción, y se nos tenemos que disciplinar todos. El padrino se quería disciplinar, que porque él era el bueno, y en fin, ¿no? Conocimos a personalidades, porque se hacía un compartimiento, una maratónica, en el auditorio de la secundaria, que era muy grande. Conocimos, me acuerdo, a la Marina Vero, la hija del padrino Alí, al padrino Jesús Plata de Cuernavaca, muchísimos padrinos que nos regalaron. Vimos una cadena grandísima ahí, escuché por ver la alabanza de Un Día Caminaba, que me impactó, la de El León de la Tribu de Judá. Fue una cadena en el patio de la secundaria, impactante, porque en el centro pusieron a un invidente en su silla de ruedas. Y me acuerdo que el invidente gritaba, cuando estaban cantando la de Un Día Caminaba, aquí está Dios, aquí llegó Dios, ¿no? No, hombre, y era un llorar, bueno. Y fue otra terapia, porque entrábamos a los congresos y a cada grupo se le daba su tema, y el expositor y el coordinador se preparaban muy bien, ¿no? Entonces te desglosaban la literatura con un amor, con un conocimiento. Aquellas personas que te decían que muchos de ellos habían llegado sin saber leer ni escribir, ¿sí? Y estaban en la asociación. Había compañeros que yo los veía de tiempo, que sabían las tradiciones, los pasos, el libro azul, y se daban unos agarrones, y al final se daban un abrazo y se daban un beso, ¿sí? Y eso yo decía, ¿qué onda, no? ¿Están locos estos cuates? No, era un crecimiento emocional impactante de la asociación. Entonces, para nosotros aquí en Costa Grande era algo nuevo. En aquel entonces, en la hacienda de Tecpan, dadas las pugnas que se dieron en la hacienda de Costa Grande, con el padrino Justino, varios grupos comienzan allá, los grupos de Atoyac, los grupos de aquí de Cihuatanejo, este grupo Volver a Nacer, el padrino Balta llegó allá, de Renacer, la madrina Oriabel, más grupos, ¿no? Se abrió el grupo Solo por Hoy con el compañero Juan, el pollo que le decíamos, lo abre, con Manuel Farías, ¿sí? Se abre ese grupo, un grupo de Atoyac, y se vinieron 2 grupos de Acapulco. Entonces la hacienda empieza a crecer, y algo que a mí me impactaba es que, por ejemplo, cuando estábamos con el padrino Justino, se les pedía a otros padrinos que vinieran a regalarnos, ¿no? A compartirnos la experiencia, la terapia, y pedían cierta cantidad, y que la comida y el hospedaje, ¿no? Y cuando yo le pido al padrino Elí, o al padrino Jesús Juárez, o al padrino Fernando, o al padrino Gonzalo, o a cualquier padrino de la asociación que yo le pidiera, ¿sí?, un apoyo, un apadrinamiento para un servicio, para las juntas de preparación, para la escritura que tú quisieras. Yo recuerdo un día que invité al padrino Elí, y yo le hablé, padrino, pues queremos la tercera escritura, ¿sí? En tal fecha yo llego, te preparas un lápiz, un cuaderno. ¿Le envió los boletos, padrino? No, allá platicamos. Yo recuerdo que llegó a Tecpan el padrino Elí, el padrino de hospedaje me dice, no, si tú me hubieras invitado a un compartimiento de un aniversario, quizás, dice, pero como eso es un servicio, no quiero que me des un solo peso. ¿Está claro? Sí, padrino, pagó su hospedaje.
pagó su séptima a la entrada de la hacienda, porque la experiencia que nos compartió fue en la misma experiencia vivida. Me acuerdo que lo llevamos a comer a la playa, ahí hasta al Ojo de Agua, no me permitió que le pagara su alimentación, la pagó él, y su boleto de regreso. No, me dijo, no quiero que me des un solo peso porque ese es un servicio de Dios. Y esas partes eran repetitivas con el padrino Jesús Juárez. Jesús Juárez venía con el grupo Buenavista o Chapultepec y ellos pagaban sus gastos. Queríamos hacerle tiritas, era o ceviche, y era un lidiar con ellos porque te lo estamos invitando. Es que nosotros venimos a compartirles, no dejaba, ¿no? Entonces, a comparación era para nosotros algo muy impactante. Y empezamos a ir a los congresos, ¿sí? A meternos en el trabajo, nos empezaron a involucrar, nos empezaron a tratar de tú a iguales, ¿no? Y pues obviamente empezamos a crecer como servidores, como miembros de una agrupación. Y hasta que un día pues empezamos, ¿no?, a pugnar por querer hacer un congreso aquí. Muchos compañeros no digo nombres, no creían en esa parte, ¿no? Pero sí, nos metimos a la tómbola, salimos ganadores y en el 2007, si mal no recuerdo, se hizo el congreso aquí. Y haciendo remembranza, ¿no?, del compañero Ranulfo. El compañero Ranulfo te decía, es de Dios esto, porque cuando Ranulfo nos pasa el mensaje, él era el guía espiritual de la hacienda, uno de los guías espirituales, porque era tanta gente que eran 3 o 4 días. Ranulfo, a los pocos meses de que nos pasa el mensaje, Ranulfo fallece de una enfermedad pues muy peculiar, ¿no? El orín de los ratones causa una cierta enfermedad, y él comía muchas cosas de lata por andar a prisa. Yo creo que ese ya no lavó la lata, se come el atún y en 3 días él fallece. Y me acuerdo muy bien porque estaba en el Instituto de Nutrición en México y nos vamos de Tecpan a verlo. Yo llevaba a mi hijo Chuchito muy chico, llegamos ahí muy de madrugada a las 6 de la mañana y me dice el padrino Pepe, mi compadre, dice, vamos a ver dónde es aquí. Y Jesús venía dormido atrás en el asiento. Dice, déjalo aquí, dice, ahorita venimos por él. Y no sé por qué le digo, no, me lo voy a llevar. Y me acuerdo que lo cargué y estaba un poco largo el tramo. Y me dice mi compadre, yo no te lo ayudo a cargarlo. Llegamos a la puerta y nos dicen, de Ranulfo, venimos a ver el paciente Ranulfo, y nos dicen, no, Ranulfo ya falleció, ya no está aquí. En lo que regresamos, cuando nos quedamos impactados porque nos dicen que Ranulfo había fallecido, ¿sí?, llegamos y el carro estaba abierto, se habían robado todas las maletas, todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo me quedo emocionado porque digo, mi hijo, ¿no? Mi hijo. Entonces, en todas estas experiencias que yo te cuento, está la mano de Dios, ¿sí? Porque Ranulfo hizo su servicio, que fue involucrarnos con el movimiento de la Asociación de Grupos Anónimos de Amor y Servicio. Ranulfo hasta la fecha es muy amigo con Cecilia, les pidió que cuando él se muriera no quería una lápida ostentosa, que él quería algo de cemento. Su amigo, el arquitecto Francisco, y su amiga Cecilia, mis amigos, dice que por más que le quisieran construir algo, nunca pudieron. Entonces, yo lo relaciono porque fue algo similar con Bill W., ¿sí?, que él pidió siempre también algo muy sencillo. Y con Ranulfo fue lo mismo. Entonces, pues compañeros, eso es a grosso modo lo que yo les puedo compartir de cómo llegó el movimiento y cómo llegó también tanto el programa como el movimiento de amor y servicio aquí a Costa Grande. Yo les agradezco que me hayan invitado, en verdad doy gracias a Dios por esa asociación, gracias a Dios por estos grupos. Estaré siempre eternamente agradecido por haber llegado, por haber contactado con esta asociación, por muchos padrinos que llegué a conocer que el día de hoy pues ya están con él, ya partieron, están con él, que algún día esperemos vernos todos juntos allá en la eternidad, ¿sí? Y yo los motivo a que les sigan echando ganas, no olviden que es el amor lo que los mantiene unidos. Desde el área Guerrero, aquí en la ciudad de Zihuatanejo, yo les envío mis saludos, que Dios les bendiga, compañeros, y felices 24 horas.